Esta es una producción de Grupo Fórmula. La Cámara de Senadores hoy aprobó por unanimidad abrogar la ley sobre delitos de imprenta. ¿Por qué es importante esto? Porque la ley de delitos de imprenta data del año 1917. Se publicó en el Diario Oficial el jueves 12 de abril de 1917. Es una ley que nunca aprobó un Congreso, porque esta ley la expidió en su calidad de jefe del Ejército Constitucionalista y encargado del Poder Ejecutivo de la Nación, don Venustiano Carranza. O sea, a él nadie lo nombró. Cuando matan a Madero y todo este asunto, él dice, pues estoy en contra de Victoriano Huerta, y él solito se nombra primer jefe del Ejército Constitucionalista y encargado del Poder Ejecutivo de la Nación. Nadie lo eligió. Y durante el tiempo en que fue el jefe y el encargado, pues él expedía leyes. ¿Por qué? Pues el país está viviendo un estado de excepción y fueron leyes que nunca aprobó un Congreso. Y no hay que olvidar que la Constitución dice que la soberanía reside en el pueblo y el Congreso es el representante del pueblo. Bueno, entonces después de 106 años, se le ocurrió al Congreso, a la actual legislatura, abrogar, anular, cancelar esta ley, que si ustedes la leen, y esta ley estaba en vigor hasta el día de ayer. Y yo no sé cómo me fui a la cárcel, porque yo soy multiviolador de esta ley. A ver, la ley tiene un artículo primero. La ley, bueno, otra vez les digo que es la ley sobre delitos de imprenta. Ok. Tiene un artículo primero que fue derogado el año 2012 por el Congreso. Debería haber derogado todo, pero bueno, se les ocurrió derogar el primer artículo porque la verdad es que es ridículo. Constituyen ataques a la vida privada toda manifestación o expresión maliciosa hecha verbalmente o por señales en presencia de una o más personas. O sea que si le pinto a alguien un violín, puedo ir a la cárcel. O por medio del manuscrito o de la imprenta, del dibujo, litografía, fotografía o de cualquier otra manera que expuesta o circulando en público o transmitida por correo, telégrafo, teléfono, radiotelegrafía o por mensajes o de cualquier otro modo exponga una persona al odio, desprecio o ridículo o pueda causarle demérito o en su reputación o en sus intereses. No, con esta primera fracción del artículo primero, hasta el presidente López Obrador se va al bote. Sí, por supuesto. No, en serio. Justo en eso Claro. estaba pensando. Después, constituyen ataques a la vida privada toda manifestación o expresión maliciosa hecha en los términos y por cualquiera de los medios indicados en la fracción anterior contra la memoria de un difunto, con el propósito e intención de lastimar el honor o la pública estimación de los herederos o descendientes de aquel que aún viven. O sea, yo no puedo decir entonces que Díaz Ordaz fue un criminal, Exacto. que López Portillo fue un ratero, Exacto. que Echeverría fue otro ratero Exacto. y criminal, porque puedo afectar a sus herederos. Así es. 3. Todo informe, o sea, constituye ataque a la vida privada, todo informe, reportazgo o relación de las audiencias de los jurados o tribunales en asuntos civiles o penales cuando refieran hechos falsos o se alteren los verdaderos con el propósito de causar daño a alguna persona o se hagan con el mismo objeto apreciaciones que no estén ameritadas racionalmente por los hechos, siendo estos verdaderos. O sea, como yo tengo otros datos. Exactamente. Yo tengo otros datos. Sí. Y 4. Constituyen ataques a la vida privada cuando con una publicación prohibida expresamente por la ley se compromete la dignidad o estimación de una persona, exponiéndola al odio, desprecio, ridículo o a sufrir daños o en su reputación o en sus intereses, ya sean personales o pecuniarios. O sea, esta ley era para proteger a toda la mafia Así es. en el poder en aquella época, ¿no? Pero entonces hay algo muy divertido, porque después hay un artículo segundo que constituye un ataque a la moral, ¿no? Bueno, pero aquí lo más divertido es, los ataques a la moral se castigarán de la siguiente manera. Artículo 32. Primero, con arresto de 1 a 11 meses y multa de 100 a 1,000 pesos en los casos de la fracción 1 del artículo segundo. La fracción 1 del artículo segundo es toda manifestación de palabra por escrito o por cualquier otro de los medios de que habla la fracción 1 del artículo anterior, con la que se defiendan o disculpen, aconsejen o propaguen públicamente los vicios, faltas o delitos
o se haga la apología de ellos o de sus autores. O sea, que si yo digo, deberían legalizar la marihuana, capaz de que estoy haciendo una apología. Después hay ataques al orden o a la paz pública, y estos son muy divertidos porque aquí sí te podías ir al bote. En los casos de provocación a la comisión de un delito, si la ejecución de este siguiera inmediatamente a dicha provocación, se castigará con la pena que la ley señala para el delito cometido. Con una pena que no bajará de 3 meses de arresto ni excederá 2 años de prisión en los casos de injurias contra el Congreso de la Unión o alguna de las cámaras, contra la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, contra el Ejército, la Armada o la Guardia Nacional o las instituciones que de aquel o estas dependen. No, ya, por esto nos vamos todos, ¿eh? A todos nos toca 3 meses de arresto. Con pena de 6 meses de arresto, año y medio de prisión y multa de 100 a 1,000 pesos cuando se trate de injurias al presidente de la República en el acto de ejercer sus funciones o con motivo de ellas. Pero aquí, mira, con 3 meses de arresto a 1 año de prisión, a quien injuria a los secretarios del despacho, al fiscal general de República, o a los directores de los departamentos federales, a los gobernadores, a la persona titular de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México en el acto de ejercer sus funciones o con motivo de ellas, o en los tribunales, legislaturas y gobernadores de los estados. Aquí lo peor es que esta fracción se reformó en mayo de 2021 por la mayoría de los diputados y senadores ¿de quién? Pues el Partido del Poder, Morena. De Morena, imagínate. Todavía tuvieron la desvergüenza de actualizarlo, sí. Entonces, bueno, te puedes ir hasta la cárcel, 3 meses de multa, no, pena de 1 a 11 meses de arresto y multa de 50 a 500 pesos en los casos de injurias a las naciones amigas, a los jefes de ellas o a sus representantes acreditados en el país. O si yo digo que el señor Putin es un hijo de doña Putina madre, así es. me puedo ir de 1 a 11 meses de arresto porque insulté a ese criminal dictador asesino. Así es. Y si digo que su embajador ha de ser un papanatas que lo representa en México, también. Ya se derogó, por eso lo estoy diciendo hoy. Y qué bueno, oye, pero imagínate cuántos artículos deben de estar así tan oxidados que no funcionen. No, cuántas leyes, yo no soy abogado, no lo sé, tal vez Sodi, que ya llegó tarde, tal vez Eduardo Sodi sepa, cuántas leyes hay vigentes de la época en que las promulgó el primer jefe del Ejército Constitucionalista y encargado del Poder Ejecutivo del país, don Venustiano Carranza. Oye, pero lo interesante es que sí están llevando a cabo el castigo, porque yo creo que no sé en cuántos años, no sé en el pasado. Yo no lo sé. Yo no veo que te hayan arrestado todavía. No, bien brincos dieras, ¿verdad? No, mira, es que el solo hecho que esta ley tuviera vigencia hasta ayer, ya te pone en riesgo, porque pon que no me arrestaran, pero ¿qué tal si se les ocurre? Vamos a fastidiar a Eduardito con base en la ley de bla, bla, bla. Y voy para el bote por haber insultado al hijo de Putina. Bueno, entre los propios diputados y los senadores se dicen cada cosa que tampoco existiría en las ellos deberían cámaras. estar, serían los primeros que tendrían que estar. Porque ellos tienen el fuero para decir cualquier estupidez. Tienes más, razón. En México el fuero hasta pueden agarrar una borrachera y hacerse pipí en la calle y el fuero los protege. Caray. Tú gozaste de fuero un rato. Es verdad, ya me enteré de las cosas que hacías cuando eras diputada. ¿Te portabas muy mal, Georgina? Sí. Un poco. Mira, la querían sacar y decía, yo tengo fuero. Yo tengo fuero. Bueno, afuera. Por eso no me arrestaban. Qué bueno. No, ¿verdad? Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.